Hemos venido en un progreso, en un aumento del juicio divino sobre este mundo, apartado, separado y aborrecedor de Dios y de lo bueno. 7 sellos que afectaron una cuarta parte de la tierra, del mundo. El séptimo sello da apertura a 7 trompetas. 7 trompetas que afectaron ya no la cuarta, sino ahora la tercera parte del mundo. Y esa última y séptima trompeta da apertura ahora a 7 copas de la ira, que ya no afectarán una cuarta ni una tercera parte del mundo, sino al mundo entero, incluso más allá de este mundo. Y hablamos en capítulos anteriores, y lo hablo hoy nuevamente. Dios en su infinita gracia y misericordia extendió, alargó, prolongó lo más que pudo el capítulo de hoy, el tiempo del cual hablaremos hoy sobre el tiempo final, sobre el final de la semana 70 de Daniel. Dios lo extendió lo más que pudo, pero ya no era posible extenderlo más, porque si no Dios no sería realmente y verdaderamente justo. Y por si aún cavilas entre si me arrepiento, no me arrepiento, acepto la gracia de Cristo, no la acepto, quiero leerte el siguiente pasaje, el cual es preciso enmarcando el capítulo que hablaremos hoy. Y dice, esta es una verdadera penitencia. Cuando el hombre le da gloria a la justicia de Dios, aun cuando ésta le condene. Oh, mi querido lector, ¿así te arrepientes? ¿Es en verdad el pecado pecaminoso para ti? ¿Ves tu desierto del infierno? Si no, necesitas arrepentirte de tu arrepentimiento. Charles Spurgeon. Aquí nos está diciendo algo que es demasiado importante para dejarlo al azar. Mucha gente cree que se ha arrepentido y lo que ha hecho es un rezo, repetir una oración o unas palabras, pero su corazón no se ha arrepentido. No ha decidido negarse a sí mismo, morir a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle, sino que aún sigue haciendo lo que le viene en gana, viviendo su vida, cumpliendo sus proyectos, sus propósitos, ajeno de la vida de Dios, ajeno de la Biblia, de la Escritura de Dios, de la palabra de Dios, y ajeno de los frutos de arrepentimiento, del fruto del Espíritu Santo. Y eso es terriblemente peligroso. Debemos examinarnos a nosotros mismos y verdaderamente saber si nos hemos arrepentido o nada más hemos repetido unas palabras o hemos entendido algo y hasta ahí hemos llegado. Con eso en mente, les doy la bienvenida nuevamente a esta enseñanza número 17 de Apocalipsis. Les invito, si no han visto las clases anteriores, que puedan revisarlas detenidamente porque van a ser de gran bendición para sus vidas, que puedan suscribirse a este canal, compartir esta información con muchas personas y agradezco a las personas que se toman el tiempo para compartirlos porque les ha llegado, sé que a bastantes personas y eso es algo que me da satisfacción de saber que hay personas que están recibiendo esto que quizás nunca lo hayan visto o lo hayan recibido. Sin más, sean todos muy bienvenidos, ya comenzamos. Y así llegamos, mis amigos, al capítulo 16 de Apocalipsis y ya nos encaminamos hacia el final del libro.
Hoy trataremos sobre el tercer ay, descrito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Ya vimos dos ay, viene el tercero, y ese ay decíamos en el video antepenúltimo que es verdaderamente un ay de terror, un ay de dolor, de angustia. Y vamos a estudiar este capítulo como lo hemos estado haciendo en los anteriores, con la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera de 1960. En la descripción de este video está el link para que puedas descargar la app en la tienda de aplicaciones de YouVersion con todas las versiones bíblicas disponibles, o también para que lo estudies en línea. Bien, versículo 1 de Apocalipsis 16. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Esta voz que nos relata acá, que sale del templo, podría ser la voz de Dios mismo hablando. Porque recordemos que en el capítulo 15 al final veíamos que el templo se llenó de humo y nadie podía entrar al templo. Entonces es posible que sea la voz de Dios mismo dando la orden de ejecutar la sentencia final. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra. Y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Apocalipsis 13, en ese video estuvimos hablando de la bestia número 1, la bestia número 2 o el falso profeta, y la bestia número 3 que era una imagen o una estatua, por así decirlo, de la bestia número 1. Entonces acá vemos que el que adoró a la bestia número 1 o a su imagen, su estatua, que hablaba y hacía matar a los que no la adoraran, pues van a ser marcados por el juicio de Dios, ya que se rehusaron a ser sellados con el Espíritu Santo para salvación. Aquí van a ser marcados con la marca de castigo delante de Dios en este mundo, porque rechazaron, como ya dije, el evangelio del tiempo del fin, cuando sea predicado, tanto por los que queden como por los 144,000 que ya hablamos, como por el ángel que predicará también el evangelio del reino antes de que esto se consume. Y aquí hay algo muy importante, y es que esta copa ya no viene sobre un paraje, un tercio o una cuarta parte de la tierra, sino que viene sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y vuelvo, como ya lo he hablado incluso en la introducción de esta enseñanza de Apocalipsis, hay muchas personas que tratan de hablar de Apocalipsis como juicios simbólicos, las copas de la ira como algo simbólico, un juicio simbólico, o algo que ha venido ocurriendo a lo largo de los siglos, de los años, incluso de los últimos 1000 años para acá. Pero quienes lo interpretan de esa manera tienen tiempos difíciles con capítulos como esto. Más quienes interpretamos la manera exacta de Apocalipsis, ajustándolo al contexto bíblico total y no sacando Apocalipsis como un libro aparte, entendemos que este es un tiempo sobre el final de la semana 70 de Daniel, sobre el final de los 7 años, ya finalizando los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Después, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Reina Valera nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Seguimos hablando acá a algo de escala global, de escala planetaria. No una tercera, no una cuarta parte, no la mitad, sino dice que todo el mar. Vertió su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, pero no solo sangre, sino sangre como de un cadáver, o sea, una sangre putrefacta, pestilente, destructiva, por lo cual todo lo que estaba en el mar pereció. Todo lo que estaba en el mar
pereció. Y esto tiene cierta semejanza con lo que pasó en los tiempos del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos la plaga de sangre. Sí, recordemos esa plaga de sangre. Es de muerto, es sangre muerta, es sangre que destruye, corta la circulación de oxígeno en el mar, el ciclo natural de desarrollo del mar con todo lo que esto significa. Afectación a nivel del oxígeno, porque el mar es el mayor productor de oxígeno del mundo, no como nos lo vendieron a nosotros, que eran los árboles o las selvas. Ellos hacen su parte, pero el mayor productor de oxígeno es el mar y el que regula la temperatura del planeta. Todo lo que hay en el mar muere y todo lo que está vinculado con el mar también sufre su parte. Llámese naves, barcos, submarinos, plantas de producción de energía, etcétera, etcétera, abastecimiento de alimentos. Todo esto será destruido. Y eso es algo terrible, que a veces no vemos la escala de las cosas. Cuando analizamos el significado verdadero detrás de la segunda copa, del segundo ángel que derrama su copa, es algo aterrador. Versículo 4. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. O sea, no suficiente con que ya el mar, ahora también los ríos y los manantiales. O sea, toda el agua dulce se convertirá en sangre. De donde se extraen las aguas, los acueductos que abastecen las ciudades y todo esto se convierte en sangre. La cantidad de personas que van a morir a causa de esto. Sí, la cantidad de seres humanos que van a perecer a causa de estas plagas. Y nos damos cuenta que aquí no hay pausa. Hasta esta tercera copa no hay pausa, es una tras de la otra, tras de la otra. O sea, no está dando meses, semanas, ni años, no, está sucediendo, es un juicio, porque ya, como lo decía al inicio, Dios estiró lo que pudo, la misericordia, la gracia para salvación del humano impenitente. Y aquí estamos ya, juicio sobre juicio. Y aquí se abre una pequeña pausa para que alguien intervenga y dice lo siguiente, versículo 5. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre, es su justa recompensa. La Reina Valera, versículo 5, dice, y oí al ángel de las aguas. Nueva traducción lo aclara un poco más, que es el que tiene autoridad sobre todas las aguas. Y obviamente, como las aguas fueron las que han sido afectadas en estas dos plagas anteriores, pues él manifiesta su aprobación por el juicio de Dios, porque así ha sido. Ellos, el mundo, mató, asesinó, derramó la sangre del pueblo santo de Dios. Por eso reciben la retribución de beber sangre. Y aquí está la justicia de Dios. Nadie puede salvarse de la justicia de Dios si no se arrepiente en Cristo Jesús y renuncia a su vida anterior, muriendo a sí mismo, tomando la cruz de Cristo y siguiéndole. Si no se arrepiente, no hay salvación y tiene que pagar el precio de su extravío. Y acá vemos esa verdad, porque el mundo es responsable de la sangre del pueblo de Dios, porque en todos los países ha sucedido así. Son amigos y apoyan el asesinato, la violencia, los crímenes. Y hay gente que dice que no, pero votan a favor del aborto, apoyan el aborto, alegan a favor del aborto. Salen leyes que prohíben la libertad de fe y la apoyan. Salen noticias donde informan de personas que mataron y salen las noticias diciendo que eran mafiosos, que eran criminales, que eran esto o aquello cuando eran pueblo de Dios. Y eso ha pasado aquí en mi país y yo lo sé de primera mano y lo sé de fuentes de confianza, que han asesinado familias enteras de pastores y los han sacado en las noticias oficiales como ajustes de cuentas entre bandas criminales.
como servidores de narcotráfico. Y va uno a ver el contexto y la realidad de las cosas y eran personas al servicio de Dios, hijos de Dios, hermanos que murieron y fueron asesinados, pero los hicieron pasar como criminales, como narcotraficantes, como personas dañinas. Y esto pasa alrededor del mundo. ¿Qué decir de África? ¿Qué decir de Europa? ¿Qué decir de Asia? Donde está la orden del día, los homicidios, los asesinatos, las decapitaciones. Y esto es ahora. ¿Cuánto ha pasado a lo largo de los siglos? Millones de personas que han sido asesinadas. Los regímenes ateos, los regímenes socialistas y comunistas. ¿Cuánto daño no han hecho al pueblo de Dios? Y no, ahora vienen a ser como Pilato, lavarse las manos. No es posible que lo hagan. El juicio de Dios vendrá sin demora cuando llegue el tiempo de que se cumpla lo que los profetas nos dijeron. Versículo 7. Y oí una voz que venía del altar. En griego, oí que el altar decía. Aquí puede entenderse que es una voz del altar o de alguien del altar, pero algunos estudiosos, teólogos, concuerdan en que puede ser la misma voz del altar. El altar es un tipo de la cruz de Cristo, donde se presentó el sacrificio de Jesucristo. Entonces puede ser que Él mismo hable y avale el juicio de Dios, porque por ese sacrificio podía ser salvos, pero no lo aceptaron, sino que lo rechazaron. Y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Reina Valera, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, derramó su copa sobre el sol y el sol se le dio el poder de quemar a los seres humanos con fuego. Como se quiera ver, ahí está sucediendo y está sucediendo en la misma línea. O sea, solo se abrió un espacio para escuchar a estas voces que hablaron, tanto del ángel que tenía poder sobre las aguas como el altar, y sigue la siguiente copa. O sea, no hay tregua aquí. Pero ¿qué sucede en el versículo 9? Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios. ¿Lo vemos acá? Maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Y esto es realmente una verdad incontestable. La persona que dice, yo no me arrepiento hoy, yo me arrepiento después, o me arrepiento cuando esté enfermo, o me arrepiento cuando esté anciano, eso es jugar un juego realmente y demasiado peligroso. Billy Graham narraba la historia de un hombre que el Espíritu Santo puso la convicción de arrepentimiento, como les ha pasado a muchos. Esa necesidad de Cristo, ese deseo de arrepentirse, de buscar de Dios, de arrepentirse, convertirse a Cristo. Pero él comete el error fatal de pedirle a Dios que le quitara esa culpa de pecado, que le quitara ese tipo de agonía de arrepentirse. Y Dios lo atiende. Y en sus últimos años de vida buscó de mar a mar, de la manera que pudo, volver a sentir esa necesidad de arrepentimiento y nunca más la halló. Con Dios no se juega, mis amigos. Si con nuestros padres terrenales, que solo nos educan por unos años y nos educan como a ellos les parece, como dice la palabra, nosotros los amamos y le atendemos y no jugamos con ellos, ¿cómo nos atrevemos a veces a jugar con Dios? Y aquí está el tema. Aún bajo el sufrimiento, bajo el juicio, el hombre no reconoce a Dios, sino que se rebela más contra Él. Y aquí sale el verdadero corazón, la verdadera naturaleza del hombre. Aquí se manifiesta la maldad del hombre, lo cual comprueba que los juicios de Dios son realmente justos y necesarios. Porque ni aún bajo el juicio de Dios se arrepienten, porque son depravados. Y así hay gente en este mundo, y no son pocos.
pueden estar incluso cerca de nosotros y desgraciadamente pueden ser hasta familia nuestra, que nunca van a dar su brazo a torcer y nunca van a querer arrepentirse, que van a rechazar a Dios, a endurecer su corazón, a obstinarse como lo hicieron los fariseos, como lo hizo el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo Jesús. Él estaba ahí haciendo milagros y aún así les valió, como la enseñanza del rico y Lázaro, que el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a predicarle a sus hermanos que estaban en casa, todavía vivos, igual que él, en disoluciones, en orgías, en deleites, en fiestas, en banquetes. Y Abraham le dice algo maravilloso que a mí me asombra. Tienen los escritos de Moisés y los profetas. Escúchenlos a ellos. Pero él le dice que no, que le envíe a Lázaro para que les predique, que viendo a Lázaro se van a arrepentir. Y Abraham dice algo muy importante. Si no hacen caso a Moisés ni a los profetas, no van a hacer caso ni aunque un muerto resucitado les predique. Porque están en su mundo, en sus cosas, han cerrado su corazón, quieren hacer la vida a su manera y no quieren que nadie se meta. Vivir como a ellos les importa y como a ellos les place. Y solamente quien ha estudiado la conducta humana puede darme la razón. Quien entiende el nivel de depravación del ser humano puede darme la razón. O así no me la des, no importa. Es la verdad y la Biblia lo confirma. Y aún la ciencia, la historia, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera, lo confirman. Que hay personas que nunca, bajo ninguna circunstancia, van a dar su brazo a torcer con Dios. Versículo 10. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes, en griego se mordían la lengua, por la angustia. Rechinar los dientes generalmente se refiere a maldecir, a renegar, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Y aquí está lo que hablamos en el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Quien recibe la marca de la bestia ya no tiene oportunidad de salvación, porque ha llegado al punto donde ha sometido su voluntad y su vida a la bestia, en rebeldía contra Dios. Y como Caín, prefiere alejarse de Dios que arrepentirse. Como Judas Iscariote, prefiere ir a quitarse la vida que arrepentirse de su maldad y confesar su pecado delante de aquel a quien había agraviado. Estas copas de la ira que estamos viendo son terribles, pero todas tienen, como dice la misma palabra, justos juicios de Dios son. Rehusaron beber el agua de vida que es Cristo Jesús. ¿Ahora qué van a tener que beber? Muerte y destrucción. Y sufrir y recibir la retribución, el pago a sus obras. Versículo 12. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Entonces, no es que los ejércitos estén ahí esperando que el río se seque, sino que el río es secado para que puedan pasar los reyes luego, no en ese momento, sino luego, posteriormente. El río Éufrates fue considerado y ha sido considerado a lo largo de la historia humana como una barrera natural que protege, valga la redundancia, el oriente del occidente. Como lo vemos en la imagen, es un río que básicamente hace una barrera natural. ¿Por qué? Porque un río de las dimensiones del Éufrates bloquea lo que es transporte terrestre. Y aún hoy en día, con la avanzada tecnología que existe, la mayor posibilidad de éxito en una guerra siempre es el ataque terrestre, con infantería, con carros blindados, con artillería, con toda esta parte es necesaria la invasión terrestre.
Aérea no tiene posibilidad casi de éxito porque va a encontrarse una contra otra. Y si hay combate en el aire, pues generalmente las fuerzas se miden y pueden ser derrotados. Tienen que también ir por tierra para atacar las bases terrestres, tomar los controles de los mandos, de centros de defensa, de baterías de defensa, quizás antimisiles, etcétera, todo esto. Entonces es necesario el ataque por tierra y por aire para tener al menos una posibilidad mayor de éxito. Entonces, esta barrera natural del río Éufrates obstaculizaba muchísimo. Y aún antes, cuando se andaba a caballo y todo esto, pues no podían pasar. El tema de un barco, mientras cruzan en un barco, al otro lado ya los están esperando, pueden hundirles el barco y pues se ahogan o la mayoría mueren, otros los capturan, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que esto tiene un significado. No está ahí escrito porque sí, sino porque en la historia y en la realidad geográfica del territorio muestra que es necesario que así sea. Entonces, se seca este río para que ese obstáculo natural sea quitado de en medio. Versículo 13. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. En griego, impuros. Son demonios al fin y al cabo. Y es algo patético que verdaderamente lo digo acá. Jesucristo en su tiempo echaba fuera demonios, espíritus. Y siempre los demonios y los espíritus fueron el terror de culturas, de civilizaciones como la azteca, la maya, la inca, las civilizaciones mucho más antiguas de los tiempos anteriores incluso a Cristo. Siempre fueron adorados, respetados en los filisteos, los egipcios, babilonios, incluso los griegos, toda esta parte, para que al final del tiempo vengan a ser algo tan inmundo como una rana y tan insignificante y que sale de noche y salta. Eso para mí es patético realmente. Pero bueno, versículo 14. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Vemos que estos demonios salen para reunir a todos los gobernantes del mundo. Son como embajadores que van a reunir todos los ejércitos del mundo, los poderosos ejércitos del mundo, que queden en ese momento para ir a la batalla del gran día del juicio. ¿De quién? De Dios, el Todopoderoso. No para la batalla del gran día del anticristo, no para la batalla del gran día del hombre, no para la batalla del gran día de la humanidad, no para la batalla del gran día del fin de no sé qué, no, para la batalla del gran día del juicio de Dios el Todopoderoso. Y aquí vemos lo que hablamos en los capítulos iniciales del estudio de Apocalipsis. Apocalipsis es el juicio de Dios, es la manifestación de la justicia de Dios, es la consumación de esta creación, el fin de esta creación, por parte de Dios y la manifestación gloriosa de Jesucristo, como lo dice el capítulo 1 de Apocalipsis. No la manifestación gloriosa de la bestia, del anticristo, del dragón, de esto, aquello, no. De Jesucristo mismo. Entonces, esta es la batalla de Dios, del Todopoderoso. Eso tengámoslo presente. Porque a veces le damos demasiada importancia al anticristo, a la bestia, al falso profeta, al dragón. Pero vemos simplemente que son como actores de una obra, de un guión ya escrito, que deberá ser ejecutado. Versículo 15. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Reina Valera, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué nos quiere decir acá? Pues está hablando Jesucristo mismo. Vengo como un ladrón, o sea, de repente. Cuando el mundo que no le recibió a él, que no le aceptó a él, que no se rindió a él, no lo espere. No como ladrón para el pueblo que le espera,
o que cree en Él, sino ladrón para el que no cree, para el que no le espera. Y benditos son los que le esperan. ¿Cómo esperar a Cristo? No es quedarse un mes o un año con los ojos abiertos sin dormir ahí. No, eso no es lo que dice. Dice la disposición del corazón, la rendición de nuestra existencia, espíritu, alma y cuerpo a Él. Aunque estemos durmiendo, estamos en Él, porque nos hemos rendido a Él, hemos creído en Él, le hemos confesado como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido y hemos rendido nuestra vida a Él. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y que si morimos, del Señor somos. Cuando eso sucede, hay esa paz, ese descanso de que no nos vamos a perder, de que no nos vamos a quedar. Y esa ropa que nos cubre, esa ropa que se guarda, esa ropa limpia, es la ropa que Él nos da, la vestidura que Él nos da. No como Adán y Eva que se taparon con hojas, con taparrabos, que delante de Dios eran inmundos, y Él sacrificó para luego vestirlos con pieles, que era lo que sí podía cubrir su vergüenza. La sangre, como la sangre de Cristo, quita los pecados. Así es esa sangre que Él nos da. Nos permite vestirnos con vestiduras blancas, como ya lo leímos en capítulos anteriores varias veces, que significa esa justicia que Cristo nos da cuando creemos en Él y nos arrepentimos. Esa justicia que nos cubre, nos quita la vergüenza, nos quita la humillación, la condenación y todo. De esto es posible que después de que hayamos finalizado las enseñanzas de Apocalipsis, haga algunas enseñanzas bastante profundas sobre la gracia, el arrepentimiento, la salvación, la vida nueva, todo esto. Por lo cual nuevamente te invito a que te suscribas y me acompañes en estos estudios de la palabra de Dios. Bien, continuemos, versículo 16. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se entiende sin tanta necesidad de profundización bíblica que se refiere al valle de Megido, ¿sí? Que queda allí en Israel. ¿Y por qué así? Porque en ese valle se han librado más de 200 batallas a lo largo de la historia humana, que se tienen relatos como del faraón Tutmosis III sobre el año 1400 antes de Cristo. O sea, hace más de 3000 años, que hay historias, relatos de batallas en este valle de Megido. Y en la Biblia hay muchas de ellas. Algunos faraones de Egipto, algunos reyes de Judá. Hubieron muchísimas, más de 200 batallas están documentadas hasta los tiempos prácticamente casi modernos, allí ocurriendo en este valle de Megido, porque es un sitio estratégico para la guerra. Entonces allí va a reunir a los ejércitos, sus gobernantes, sus líderes, sus generales, allí. Hay estudiosos de la Biblia que hablan de las así entendidas 3 batallas sobre el tiempo del fin. Gog y Magog, sí, que está en Ezequiel 38 y 39, si gustas puedes ir a leerlo. La otra pues es la del anticristo contra Cristo, y la última que vamos a ver más adelante es la de Satanás contra Dios mismo, ¿sí? Entonces, esas batallas la Biblia las narra, tanto si Armagedón, en este caso que relata acá, el anticristo, como la de Gog y Magog sea la misma, realmente no es importante. Lo que sí es importante es que va a suceder sobre el tiempo del fin de la semana 70 de Daniel. Bien, versículo 17. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Reina Valera. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Todo ha terminado y hecho está. O sea, ha sido consumada la ira de Dios. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos, y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones,
y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga del granizo. Vemos un panorama bastante aterrador acá. La séptima y última copa es vertida en el aire y sale esta voz, posiblemente de Dios mismo, que dice: hecho está, ha sido consumado. Y se desencadena todo lo que nos narra acá. Un terremoto tan grande como no ha habido otro sobre la tierra. Y cae este granizo de aproximadamente 100 libras. ¿Te imaginas? Si yo he visto lluvia de granizo con granizos del tamaño de un puño que pesan 1/3 o 1/4 o 1/5 de una libra y destruyen techos, destruyen vehículos, destruyen árboles, cosechas, cultivos. Ahora te imaginas de 100 libras, son capaces de destruir un edificio entero como si fueran bombas. Destruirán ciudades enteras. ¿Sí? O sea, no es una plaga cualquiera, es algo realmente aterrador. Y aquí es necesario abrir un paréntesis para hablar de lo que hablamos en algún video anterior. Apocalipsis no está estrictamente escrito cronológicamente. Es decir, no está hablando de que el capítulo 1 equivale a tantos meses, el 2 a tanto, hasta que llega el capítulo 22, es el 7º año de la semana 70 de Daniel y ahí es el último día de ese año. No, hay veces que narra cosas que luego las explica o profundiza en ellas. Lo importante, realmente importante, por sobre todo lo demás, es no llegar a Apocalipsis nosotros. O sea, arrepentirnos ahora, convertirnos a Dios, que cuando suceda el rapto, si estamos vivos, seamos raptados con el Señor y no participemos de esta destrucción. O que si morimos por X o Y, nos vayamos con el Señor. O que si estamos vivos, pues no entremos a Apocalipsis. Pero todo lo que narra Apocalipsis, especialmente desde el capítulo 4 hasta acá donde vamos y prácticamente hasta el final, narra el fin del mundo. La semana 70 de Daniel luego nos narra el milenio y luego el fin definitivo del mundo. Sea que suceda en el año 4, en el año 5, entre el año 5 y el año 7 de la semana 70 de Daniel, realmente no es importante. Lo importante también es que va a suceder así como dice acá. No algo simbólico, no algo ilustrativo, no algo literal. Que si dice que va a haber un terremoto más grande que de lo que nunca ha habido en el mundo, así va a ser. Que si los granizos van a ser de aproximadamente 100 libras, así va a ser. Eso es lo que tenemos que tener claro. No que a qué hora del año sexto va a ser el juicio. Eso no nos interesa realmente. Lo importante es que no participemos de estos juicios. Por eso yo hago esta enseñanza de Apocalipsis, porque el Espíritu Santo me lleva a que la dé y a que la haga y me ha preparado a lo largo de los años. Por eso yo no les hablo acá de que posiblemente el granizo sea una piedra de meteorito, de que posiblemente la sangre del mar sea que el mar por las algas se convierta en rojo y entonces no sé qué más. Una cantidad de estupideces, me perdonan la palabra, pero que muchos predican estupideces hoy en día, que no tienen consecuencia de sus mismas vidas y de lo que predican y no ven lo que muestra la misma Biblia en la ley de la primera mención en el Antiguo Pacto. Si sucedió en Egipto las plagas y fueron reales y están documentadas, así va a suceder en el fin, solo que a una escala planetaria y aún mucho más devastadoras, mucho más agresivas y de mayor destrucción. Que si sobre Sodoma y Gomorra a causa del pecado cayó fuego y los consumió, entonces que ahora no, que en el tiempo del fin no va a ser así, que va a ser no sé qué, que no sé cuándo. No,
Seamos sinceros, seamos críticos y seamos realistas con lo que va a pasar sobre el tiempo del fin. Y dejémonos de andar con niñerías y dejémonos de dar con barbaridades que ni siquiera son respaldadas ni por la misma Biblia siquiera, sino que lo que la Biblia dice y a lo que la Biblia se refiere, eso es. Y si no entendemos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque la Biblia no se interpreta humanamente, sino espiritualmente. Y así dejaremos de creer y de enseñar y de hablar barbaridades que la Biblia no habla. Por eso acá no les he hablado de que posiblemente esto, de que posiblemente aquello, de que según San no se quede, que según no, lo que la Biblia dice. Y cito a algunos teólogos y cito a algunos eruditos porque de una u otra manera ellos dan una visión un poco más amplia sobre el texto como tal, pero no estoy respaldando a esos estudiosos o a esos eruditos sobre lo que la Biblia está diciendo. Eso no lo he hecho en el estudio de Apocalipsis. Por eso este estudio es bibliocéntrico, es sola escritura, guiados por el Espíritu Santo. Ya, si tú quieres ver algo más fantástico o algo más tipo mitológico o algo más ilustrado, ya no está en mis manos hacerlo, porque la Biblia es lo que es y la Biblia cumple lo que dice. El Antiguo Testamento en su gran mayoría se cumplió en Cristo Jesús. Y se ha cumplido las cartas apostólicas en la iglesia. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, mis amigos? Así que hasta aquí hemos llegado con el capítulo 16 de Apocalipsis, esperando que haya sido de edificación mutua, porque yo también me edifico cuando les comparto esta enseñanza. Me despido y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente video. Dios nos bendice mucho. Adiós.